Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Cada semana nosotros hacemos llegar a los abogados y también a quienes nos escuchan algunas opiniones de carácter jurídico, político sobre la situación de algunos temas de debate. Indudablemente queremos esta semana topar nuevamente el tema del seguro social, su situación. Hay alertas que se habla de que está en crisis, en quiebra, que tal o cual año no tendrá para pagar las pensiones. Entonces queremos aprovechar y en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha agradecerle al economista Víctor Hugo Villacrés. Él fue presidente del Consejo Directivo del IES y presidente del directorio del BIES. ¿Quién más para que nos dé justamente algunas ideas sobre lo que está sucediendo en el Seguro Social? Víctor Hugo, usted estuvo frente al IES hasta el 24 de marzo del 2014, si no estamos mal. Al 2015. Empecé en el 2014, un 24 de marzo, y terminé un 24 de marzo del 2015. Un año, y no sé si es en este periodo que, con la anuencia de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, siendo el presidente Richard Espinosa, se eliminó el 40% de aporte estatal al pago de las pensiones jubilares. ¿Qué opinión le mereció en ese momento? Saludos cordiales, Ángel, a la gente que nos puede ver a través de Telesucesos, al Colegio de Abogados, gracias por la invitación. Bueno, algunos temas fundamentales se ponen sobre la mesa y sobre el debate. Todavía me parecen cercanos a aquellos momentos en que se debatía la famosa Ley de Justicia Laboral, y en la Ley de Justicia Laboral se establecía la eliminación del 40% del aporte estatal al seguro de pensiones. Exactamente. Esta ley se aprueba en abril del año 2015. Yo salí el 24 de marzo del año 2015. Listo. Entonces, yo efectivamente salí porque tenía algunas discrepancias en este y algunos otros temas, pero en esencia en la eliminación del 40%. Yo no creía que había que eliminarse, más allá de que hay que recordar en la historia que este 40% surge en el año 1940, en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, cuando un grupo de actuarios, 3 actuarios, un checoslovaco, un chileno y un ecuatoriano, hacen un análisis de la situación del seguro social que había quebrado por primera vez en aquel entonces. Y digo había quebrado porque no tenía el dinero suficiente para pagar las pensiones de quienes serían los primeros jubilados en la década del 40. Acuérdense que el seguro social nace a finales de la década de los 20, 1929, cuando viene al Ecuador la misión Kemmerer. Y con la misión Kemmerer se da mucho mayor institucionalidad al Ecuador, entre ellas la creación del seguro social. Pero en el 1940 el gobierno de Rodríguez Lara pone un subsidio del 40% para el pago de pensiones. Este subsidio es determinado por el grupo de 3 actuarios que yo le acabo de mencionar, que hacen los estudios y determinan que el Estado debe aportar y se mantuvo entonces hasta el 2015. La pregunta es, por ejemplo, si este retiro a través de la Ley de Justicia Laboral fue una estocada al Seguro Social porque o hay otras razones más de lo que trajo la crisis, los problemas del Seguro Social. A ver, mire, yo no lo digo ahora, sino que lo sostuve en su momento como presidente del Consejo Directivo. Me parece que era un error la eliminación del 40%, a la vez que el dejar de reconocer ciertas deudas por parte del Estado. Es lógico entender que este es un subsidio y que como subsidio, digamos que existía la posibilidad de retirarlo, pero retirarlo bajo ciertas circunstancias. Retirarlo si se hubiesen
hubiesen canalizado nuevos ingresos para la seguridad social, pero retirarlo sin un estudio previo, retirarlo sin que exista la posibilidad de capitalizar la reserva que tiene el fondo de pensiones de la seguridad social, me parece que no era viable. Me opuse en el 2015, me opongo ahora, creo que es uno de los errores que existió en materia de seguridad social. Otro de los errores que también es parte de lo que sucedió en el Consejo Directivo fue la resolución 501 de Consejo Directivo, que cambió los porcentajes que los afiliados contribuyen para cada uno de los seguros. Todos sabemos que en general, en términos globales, nosotros aportamos el 20,6%, compuesto de un porcentaje que ponen los empleadores y otro porcentaje que ponemos los trabajadores. Nos va a explicar Víctor Hugo este tema, pero yo sí quisiera que quede establecido entonces, si bien esto fue aprobado por la Asamblea Nacional, ¿el responsable directo fue el gobierno de Rafael Correa? Bueno, yo diría que ahí la responsabilidad radica en quien aprueba la ley sin ser abogado, pero más allá de eso, yo sí creo que debió haberse hecho un estudio y un análisis del por qué se podía o no eliminar. Y no un tema político, porque si bien es la Asamblea Nacional quien aprueba, pero ahí había una mayoría correísta y entonces dieron paso a esta ley. De hecho, yo creo que ese es uno de los errores que pueden ser imputables a lo que hizo la Asamblea en esta ley de justicia laboral, la eliminación del 40%. Ojo, repito, este es un subsidio que nace en la década de los 40. Como subsidio es un aporte sin contraprestación que entrega el Estado a la seguridad social, puesto que había quebrado por primera vez en la década de los 40. No obstante, considero que si uno buscaba eliminar ese subsidio, necesitaba una serie de herramientas que permitan de otra manera capitalizar la seguridad social. Muy parecido a lo que ocurrió en octubre del año anterior. Se decide eliminar el subsidio a los combustibles y eso generó una conmoción nacional. Acá en el caso de la seguridad social, como muy poca gente entiende profundamente cómo funcionan las finanzas de la seguridad social, pues no hubo tal conmoción, pero sí recuerdo todavía que muchos de los análisis que se hacían en torno a la fortaleza y sostenibilidad financiera del seguro social mostraban que la eliminación podría traer siempre ciertas repercusiones. Pero si a eso suma lo que yo le acabo de mencionar, la resolución 501 que cambió los porcentajes de aporte, es decir, retiró un porcentaje a pensiones para pasarlo al seguro de salud, usted simplemente agravó la crisis del seguro de pensiones, una crisis, digamos, de sostenibilidad solo por un financiera. parche por solucionar el tema de salud de ese momento. De hecho, para poner algunas cifras sobre la mesa, la reserva actuarial del IES o la reserva en términos de fondos del ahorro que tenía el fondo de pensiones hasta el año 2014 ascendía a alrededor de 9.000 millones de dólares. Después, en el año 2017, esa reserva ascendió a alrededor de 5.000 millones de dólares. Es decir, producto de estas dos medidas, se consumió cerca de 5.000 millones de dólares. Y hablo del 2017 porque el 2018 nuevamente se restituyó el pago del 40% por parte del Estado, que empezó a regir en el año 2019. Un informe actuarial determina un déficit del IES de 4.551 millones al 2058. En este escenario se toma en cuenta el aporte del 40% del Estado a las pensiones del IES y una tasa de aportación del 11.03%, mayor al 9.74% actual. Bueno, ahí hay dos elementos que son importantes de mencionar. El primero, que es un análisis actuarial para que la gente pueda conceptualizar de qué estamos hablando. Un análisis actuarial no es otra cosa que una proyección futura de lo que podría ocurrir con el seguro de pensiones de la seguridad social bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, se asumen ciertos supuestos, como todo modelo matemático, modelo econométrico. Por ejemplo, cuál va a ser la tasa de crecimiento del país, cuál va a ser la tasa de crecimiento de los precios o la inflación del país, cuál va a ser el escenario en cuanto al tipo de cambio, es decir, que vamos a mantener la dolarización y algunos indicadores macroeconómicos. Adicionalmente, se proyecta cómo van a crecer el número de afiliados en el tiempo. A partir de eso se proyecta... En ese cálculo actuarial, Víctor Hugo, por ejemplo, del dato que a mí me han hecho llegar, es decir, uno es el dato actuarial, digamos, con el 40%, y otro es del cálculo sin el 40% que entrega el Estado, lo que llevaría al 2058 a un déficit de 70.000 millones, y la tasa de aporte subiría al 18.54%. Justamente se proyectan los afiliados, se proyectan los jubilados y se hace un análisis de ingresos y gastos. Entonces, un poco el cálculo actuarial pretende predecir
¿qué es lo que podría ocurrir en el futuro ceteris paribus, diríamos los economistas? Es decir, si todos los supuestos se cumplen y todo el resto permanece constante. Pero aquí hay algunos elementos que son importantes y, por ejemplo, se hacen análisis de sensibilidad. Lo que usted acaba de mencionar es un análisis de sensibilidad, es decir, ¿qué pasa si proyecto todos los ingresos? ¿Qué pasa si elimino el 40%? ¿Qué pasa si subo los aportes? ¿Qué pasa si subo el aporte del empleador? ¿Qué pasa si subo el aporte del empleado? Todos estos son supuestos e hipótesis que se trazan para tratar de ver cuáles serían las herramientas de solución en el largo plazo. Claro, pero yo estoy planteando, por ejemplo, en el tema y que nos preocupa a los trabajadores y a muchas personas es si se mantiene o no el 40%. ¿Por qué? La Corte Constitucional determinó que es inconstitucional la eliminación de ese 40%, ¿no es cierto? Y por eso se restituyó a finales del 2018 para que se pague el 2019. Pero el Estado está pagando solo el 28%. Y ese es uno de los defectos que ha tenido, por ejemplo, el gobierno del presidente Moreno. Más allá de que la Corte Constitucional dictaminó a favor del Seguro Social, no se ha pagado el 100% de aporte que debía ascender a alrededor de 1.600 millones de dólares en el 2019. Y entonces resulta de que hoy se pretende subir el aporte de los afiliados al 13.37. Estamos hablando de una regresión de derechos. Por supuesto. A ver, yo ahí creo que hay una serie de elementos que se ponen sobre la mesa. El primero, concluir el tema del análisis actuarial. El análisis actuarial es un estudio de lo que podría ocurrir en el futuro. Una proyección. Exacto. En el presente, el flujo de caja real muestra que el IES tiene más ingresos que gastos en el seguro de pensiones. Pongo el ejemplo. 4.000 millones de dólares ingresan al seguro o ingresarán al seguro de pensiones en este 2020. De esos 4.000 millones habría que sumar 1.600, 1.700 millones, que es el 40% que paga el Estado. Estamos hablando de 5.600, 5.700 millones. Y restar cuánto es lo que vamos a utilizar en las pensiones de nuestros 490.000 jubilados, más o menos. Entonces, en ese sentido todavía hay cierto margen para que pueda ir creciendo poco a poco, pero pueda ir creciendo la reserva esta que yo les digo que se ha disminuido. Ahora, ¿cuáles son los elementos para solucionar el IES? Aquí hay que tomar en cuenta dos vertientes al menos de carácter general. La una... Víctor Hugo, vamos a pasar a esa parte, cuáles son las soluciones, si nos permites luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes hoy en este momento nos sintonizan, estamos con el economista Víctor Hugo Villacrés, quien fue presidente del Consejo Directivo del IES y presidente del directorio del BIES, tratando precisamente el tema que necesitamos no solo los afiliados, bueno, los afiliados porque somos los directamente involucrados, pero la ciudadanía para que conozcan. ¿Se pretende crear un incentivo para jubilarse pasados los 60 años en Ecuador o subir la edad de jubilación como opción para sostener el fondo de pensiones? A ver, yo creo que primero no hay que tener una regresión de derechos. Creo en las soluciones que pueden ir pensadas hacia futuro, entonces que debe haber un esquema de transición con la ley, de tal manera que se conserven tres escenarios. El primero, los jubilados siguen manteniendo sus derechos como los han tenido hasta ahora. Los que están entre 50 y 60 años, es decir, que han pasado ya 2/3 partes de sus aportes, porque uno se jubila con 30 años de aportes y 60 de edad, quienes han pasado los 50 años deberían entrar en un régimen de transición con la actual ley de seguridad social. Y quienes tenemos menos de 50 años deberíamos pensar un nuevo proyecto, una ley de seguridad social. ¿Por qué? Y le decía aquí uno con las dos vertientes que cerraba hace un momento. Lo que está pasando en el Seguro Social ecuatoriano, en el Fondo de Pensiones, está pasando en toda América Latina y el Caribe.
Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, hay otro estudio de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que dan cuenta que existen temas demográficos que obligan a un cambio estructural en los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Simple, las personas ahora vivimos más. Si usted analiza la ley del año 2000, la ley de Seguridad Social, se establecía una esperanza de vida de 68 años, lo que quiere decir que el seguro en promedio proyectaba que la gente se jubila a los 60 años y le va a pagar 8 años de pensiones. Actualmente la esperanza de vida es 78 años, lo que quiere decir que el IES proyecta pagar 18 años de pensiones en promedio. Hay mucha gente que, Dios bendito, alcanza los 90 años de edad sin problemas, pero eso, que es un beneficio para las familias, se convierte en un problema para la seguridad social. ¿No será, Víctor Hugo, otro problema cuando el IES resolvió de que reciban servicios de salud los familiares de los afiliados, y no sé si con algún estudio técnico, pero más de 3 millones de personas adicionales? Esto trae un problema realmente. Claro, pero ahí no confundamos, porque ahí entramos en el seguro de salud versus el seguro de pensiones, que son dos cajas completamente diferentes. Es un problema, sí, hay que solucionarlo, también hay una solución al respecto, pero la solución en el fondo de pensiones... Pero cuando tú hace un momento nos decías que en algún momento se pasó del fondo de salud para atender el fondo de pensiones. Que fue, y lo pongo como un error. Acuérdense que yo puse dos errores que se cometieron internamente: la eliminación del 40% y la resolución con 501. Pero además hay este componente internacional, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la natalidad, que cambia esta pirámide que tenía la seguridad social a una pirámide invertida. Es decir, cada vez vamos a tener más jubilados y menos aportantes activos. Y ese es un problema en toda América Latina y el Caribe, que de hecho ya lo está viviendo Europa. ¿Y qué ha hecho Europa para solucionar? Bueno, algunas medidas como las que se han mencionado acá. Por ejemplo, incentivos para que la gente se jubile más tarde. No obligación a jubilarse más tarde, pero sí incentivos. Que la gente, conforme más años pase como activo trabajador, pueda acceder a una mayor pensión. Hay que cambiar la tasa de reemplazo en el Ecuador, en el seguro de pensiones. La tasa de reemplazo es muy alta. ¿Por qué? Porque usted, más allá de que aporta 30 años, solo utiliza para el cálculo de las pensiones los 5 mejores años o las 60 mejores imposiciones. Lo que quiere decir que mucha gente termina aportando sobre $2.500, que es con lo que llegaría a la pensión máxima, que está alrededor de 2.100. Llegaría a esa pensión máxima con un aporte de $2.500 por 5 años, y el resto podría aportar sobre el salario básico. De hecho, de los estudios que yo tengo, aunque no hay cifras reales de la seguridad social, y sería bueno hacer un estudio a fondo, el 70% de personas que ganan el tope máximo de pensión en la seguridad social han aportado solo 5 años al tope, y el resto sobre salarios completamente inferiores. Y eso ya le significa al Seguro Social entonces, fíjese, una erogación, son más allá de lo... usted lo acaba de decir, ahí hay formas como se está descapitalizando el seguro de pensiones. Uno, porque no hay una correlación entre los aportes de las personas y lo que reciben como pensión. Dos, porque también está este tema demográfico, entonces la gente vive más, hay que calcular más pensiones. Entonces ahí ya van saliendo algunas soluciones para el seguro de pensiones. Fíjese, entre usted y yo aquí topemos el tema de salud, Víctor Hugo. Perfecto. A ver, ¿fue correcto o es una medida populista que lo tomaron en un momento determinado? Porque yo estoy de acuerdo, de paso, por principio, de que se debe atender a los familiares, pero en base a un estudio técnico, un aporte, alguna situación. A ver, ahí no vamos a coincidir. Yo no estoy de acuerdo, en principio, que el seguro social se haya abierto para los menores de 18 años. ¿Y por qué se abrió? Bueno, esa es una decisión que, como acabamos de mencionar, tiene más relación con el tema político que con el tema técnico. Una decisión política. ¿Por qué? Porque hay que entender que una cosa es la protección social y otra es la seguridad social. Yo estoy de acuerdo con que exista protección social para todos los ciudadanos, y en especial o con énfasis para los menores de 18 años. Pero el responsable de entregar esta protección social debe ser el Estado, el gobierno central. Por supuesto, como dice la Constitución, es decir, no puede ser la seguridad social. O sea, se confunde. Exactamente. Dos cosas, la responsabilidad que tiene el Estado frente a la protección social con el seguro social. Y esta confusión, porque las dos cosas tienen el apellido social, pero la una es protección y la otra es seguridad, ha generado muchos problemas, inclusive en algunos políticos. A lo que me refiero es que ahora ya se está atendiendo
¿Le sacamos o tomamos alguna medida? Ahí hay varias medidas. De hecho, cuando yo estuve en el gabinete en el 2014, porque esta fue una medida, me parece que del 2012, yo planteé en uno de los gabinetes itinerantes cuál sería una potencial solución. Y la solución era que exista un sistema de pago por los menores de 18 años. Este sistema de pago podía hacerse de 2 o 3 maneras. El primero, que a todos los afiliados nos suban un porcentaje pequeño en el seguro de salud para que todas las personas menores de 18 años puedan atenderse. El segundo, que por cada hijo se ponga un porcentaje especial y a quienes no tienen hijos no se les considere ese aumento, sino afiliado menor de 18, que va a recibir atención, afiliado que debe pagar. ¿Por qué? Porque el seguro de salud es un seguro de prima y siniestro. Es decir, usted paga una prima y tiene derecho a una cobertura por ciertos siniestros. Pero es más, en aquel entonces yo planteaba una cosa adicional, que reaseguremos, es decir, que el IES no se haga cargo de la atención de menores de 18, sino que con ese ingreso que iba a recibir, reasegure, y habíamos conversado ya con algunas empresas privadas que estarían interesadas en un reaseguro para los menores de 18 para cubrir algunas patologías. Usted sabe que los seguros privados tienen ciertas condiciones, cierta cobertura, y esa era mi posición, que a los menores de 18 se les reasegure con un seguro privado, pero que paguemos o todos los afiliados o los padres de familia por ese grupo de personas. ¿Cómo afecta la mensualización de los aportes al fondo de reserva? Porque eliminando su acumulación en el IES ya no generan intereses. Bueno, ahí hay dos cosas importantes, ¿no? Acuérdese que es voluntario, es decir, existe la posibilidad de que usted voluntariamente decida acumular los fondos de reserva y se le entregaría después de 3 años, y la otra, que es la mensualización a partir de la 13ª remuneración con el mismo empleador. Estamos hablando del 8,33% mensual, y fíjese que esa podría ser una de las soluciones para el seguro de pensiones. Disminuir un poco el fondo de reserva, es decir, que no sea el 8,33, que sea el 6,33, y ese otro 2 pueda pasar al seguro de pensiones, pero este es un cambio legal, habría que hacerlo en las leyes laborales a nivel de la asamblea para que no se aumente la cotización del empleado y tampoco la del empleador, que es uno de los temas que tocamos hace un momento. Entonces, entre las potenciales soluciones ya hemos tocado algunas: el cambiar la fórmula de cálculo de jubilación, el tema de beneficios para quienes se jubilen en edades más avanzadas, el tema de una ley transitoria, el tema de que de hecho se pueda generar a partir de los fondos de reserva recursos para el fondo de pensiones. Entonces, sobre la mesa están al menos 4 o 5 soluciones para el seguro de pensiones, que es uno de los 5 seguros que administra la Seguridad Social. Se intentó aparentemente eliminar de la contabilidad del registro de la deuda estatal por servicios de salud otorgados por enfermedades catastróficas, que desfinanciaría aún más el presupuesto de salud. Este tema me parece impresentable. No sé cómo pueden haber funcionarios públicos que decidan eliminar de un documento público una deuda, porque las deudas en el sector privado tienen que honrarse con más razón en el sector público. Supuesto. Y al existir una deuda que en su momento tenía registros y era contabilizada, es una deuda por las enfermedades crónicas en términos de salud que teníamos sumado y cuantificado, había que proceder a, si se quiere, una segunda auditoría de control de esa deuda, pero tenía que cancelarse. No tiene presentación el borrar de un balance. Con las proyecciones de ingresos y egresos anuales por concepto de pensiones, el IES está consumiéndose aceleradamente los recursos que fueron correctamente acumulados en el fondo de pensiones, lo que incide en su sostenibilidad. De hecho, eso afecta a su sostenibilidad. Pero no solamente eso, sino lo que acabamos de mencionar acá en esta mesa de trabajo. De hecho, han existido problemas en la administración que hemos mencionado, han afectado al seguro de pensiones, pero el seguro de pensiones también se ve mermado por la mala actitud de algunos afiliados. El seguro de pensiones se ve mermado por el sobrecálculo que hay en ciertas pensiones. De hecho, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo dice que la tasa de reemplazo que tiene el seguro de pensiones en el Ecuador es la más alta de América Latina y el Caribe. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es cuánto de su último salario como activo termina usted recibiendo como primer salario de jubilado. Entonces, ese cálculo es muy alto en el Ecuador, hay que repensar la fórmula de cálculo, y esto, ojo, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, esto es de sostenibilidad de la seguridad social.
Acá es importante que sobre todo los menores de 50 años se preocupen del modelo y cómo este modelo puede ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque los mayores de 50 se van a jubilar, tenga la plena certeza, y van a recibir sus pensiones. El problema va a estar en los menores de 50 porque el sistema que nosotros tenemos es de ahorro y reparto con beneficio definido. Utilizamos el aporte de los afiliados actuales para pagar a los pensionistas. Víctor Hugo, por tiempo, dos preguntas concretas que hiciera respuestas concretas. ¿Fue positivo que se tipifique en materia penal la no afiliación de trabajadores por parte de los patrones? Para la afiliación a la Seguridad Social, sí. De hecho, la afiliación a la Seguridad Social pasó de 1,5 millones de afiliados a 2.800.000 afiliados. Es decir, había mucha gente que no afiliaba a sus empleados a la Seguridad Social, y en ese sentido se transparentó y permitió mayores ingresos. Así como hemos hablado de varios errores que se cometieron en el gobierno anterior, a mí me parece que uno de los aciertos es un acierto es la creación del BIES, que permitió que muchos trabajadores puedan acceder a un préstamo hipotecario y tener viviendas. De hecho me parece que es un acierto. Además, era un anhelo de los jubilados desde la década de los 80, porque no es que simplemente se le ocurrió al gobierno de turno. Este era un anhelo y un pedido de varios de los sindicatos, de los frentes de trabajadores, que se hizo realidad en el 2013. A finales del 2013 empezó a funcionar con proyección grande ya en el 2014, pero que ha logrado hacer realidad el sueño de muchas familias de clase media, que es que podamos tener acceso a una casa, y que hubo toda la década de los 90 y parte de finales de los 80 que la gente no tuvo acceso a esos créditos hipotecarios. Entonces creo que es un acierto, y además ha sido beneficio para los afiliados. Lo que sí tiene que manejarse adecuadamente y reducirse las tasas de morosidad, porque no hay razón para que el IES tenga tasas de morosidad. Crédito quirografario, usted tiene un colateral su casa. Crédito hipotecario tiene un colateral su casa. Crédito quirografario tiene colateral su cesantía. Entonces no hay razón para que exista. Víctor Hugo, muchas gracias, ha quedado claro. Creo que quedan pendientes algunos temas. Comprometerte para una próxima oportunidad de poder seguir conversando sobre estos temas. Encantado, Ángel. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.